cual es su actitud cuando tiene que esperar horas en una fila para ser atendido por un funcionario que luego de largo tiempo le dice: no hay citas. Otra pregunta: ¿cómo reacciona cuando se haya atascado en un trancón de horas? ¿Cuál es la reacción suya? Otra pregunta: ¿qué sucede cuando usted se entera que un amigo muy querido ha estado hablando a sus espaldas algunas cosas que no son muy ciertas? ¿Cuál es la respuesta tuya, niño, niña, joven, cuando tu hermano toma sin permiso tus cosas? ¿Por qué miran así al hermano? Y creo, hermanos, que a estas preguntas tendríamos que responder que nuestra actitud es airarnos, quejarnos y reaccionar a la ofensa inmediatamente. El que espera horas para ser atendido reclama diciendo: mi tiempo no vale, qué falta de respeto conmigo, qué mala planeación. Pondré una queja. El que está en el trancón se queja y dice: qué ciudad tan insoportable, quisiera irme para otra ciudad. Bogotá es terrible. Qué mala planeación, porque no hacen más vías que alcaldes tan incompetentes. Cuando somos vituperados o traicionados, la actitud es: no hay nadie sincero en este mundo caído. Ya no se puede confiar en absolutamente en nadie. Iré a hablar con él y le diré unas cuantas cositas, unas cuantas verdades. Los niños pelean y dicen: eso es mío, respete lo mío. En conclusión, podemos decir entonces en esta tarde que somos impacientes. Reaccionamos con prontitud a las ofensas, nos defendemos por encima de todo. Si tuviéramos el poder o la fuerza, castigaríamos a aquel que nos hace mal de inmediato. Pero esta tarde, hermanos, quiero hablar de un atributo sorprendente que nos mostrará una vez más la gran diferencia entre la criatura caída y el Creador. Hoy hablaremos de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Este atributo no es tan mencionado o estudiado como otros. Es verdad que este término no se encuentra tanto en la concordancia o tan frecuentemente como los otros atributos, como la santidad, como la bondad, como el poder. Estos son tal vez más evidentes en la Escritura, pero la gloria de esta gracia brilla en casi toda la Escritura, en cada una de sus páginas. La paciencia se ha caracterizado o ha caracterizado a Dios en su trato con las criaturas siempre. La paciencia es un atributo rico y beneficioso para el alma del hombre. El hombre que no estudia esta perfección se pierde de mucho bien, al igual que nos perdemos de incluirla en nuestras oraciones pidiendo ser conformados a ella. Aparentemente, la razón principal de que tantos escritores hayan dejado de ofrecernos un estudio sobre la paciencia de Dios ha sido la dificultad en distinguir entre este atributo y la bondad y misericordia de Dios. Muchos creen que es innecesario hablar de la paciencia si se ha hablado antes de la bondad y misericordia de Dios. Pero la longanimidad de Dios se muestra una y otra vez en relación a su gracia y misericordia. Así que entonces, queridos hermanos y amigos,
Quisiera que estudiáramos en esta tarde este atributo de la siguiente manera. Lo haremos bajo 3 encabezados. El primero de ellos es que definiremos qué es la paciencia de Dios. Haremos una definición de la paciencia de Dios. Lo segundo es que describiremos la paciencia de Dios y veremos algunas características de la paciencia de Dios. Y como tercero veremos unas aplicaciones acerca de la paciencia de Dios. Vayamos entonces sobre nuestro primer encabezado definiendo la paciencia de Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 6 nos dice. Éxodo 34, versículo 6 nos dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En este texto encontramos una frase que aparece por lo menos una docena de veces en el Antiguo Testamento. Y esa frase es que Dios es lento para la ira. Lo que quiere decir que Dios es paciente. Este atributo precioso es crucial para la redención, como lo veremos durante nuestro estudio. Para entender lo que es la paciencia de Dios, permítame ir a las palabras en el original. Palabra en el original, en el hebreo, es la palabra erek, que literalmente significa grande de rostro y lento para la ira. Grande de rostro y lento para la ira. Esta palabra la encontramos allí en el texto que nosotros acabamos de leer, que es Éxodo 34, 6. Y también la encontramos en el Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira. Allí encontramos la palabra hebrea, erek. En griego se expresa la misma idea con la palabra macrotumía. Macrotumía, que significa lento para la ira. Esta palabra la encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4, que nos dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Allí, en la palabra paciencia, encontramos macrotomía, significa lento para la ira. Pero allí, en este texto, encontramos dos palabras que son muy similares y hacen referencia a la lentitud de Dios para la ira. Es paciencia, macrotomía, también puede ser largura de espíritu, soportar, aguantar, y la otra palabra es longanimidad. La palabra griega anoje, que significa autorrefrenamiento. Autorrefrenamiento. Podemos entonces definir la paciencia de Dios como aquella perfección del ser de Dios por la cual Él, por un tiempo, no castiga ni ajusticia a los hombres por sus crímenes, sino que los preserva, ya sea para ejecutar su juicio sobre ellos más adelante o para salvarlos. La paciencia de Dios consiste en que por un tiempo y de manera voluntaria silencia su justicia sobre el pecador para castigarlo o salvarlo y que él no tenga ninguna excusa ante sus demandas.
Paciencia de Dios es que el Señor retarda su juicio sobre los pecadores. Este atributo maravilloso fue muy bien conocido por Moisés, quien apela a él al interceder por el pueblo rebelde en el desierto. Notemos lo que dice Éxodo 34, 7, 8. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera, o de que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Este hombre que conoce ese aspecto de la naturaleza de Dios, sabe que Dios es por naturaleza misericordioso, perdonador, que aunque no da por inocente al malvado, sí le extiende su paciencia para que éste se salve. Él retarda su juicio para que el malvado se arrepienta. Por esta razón Moisés puede decir a Dios: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros escuchemos cualquiera de estas palabras, lento para la ira, tardo para airarse, longanimidad o paciencia, piense que se está refiriendo a la misma perfección de Dios, a su virtud de detener voluntariamente el merecido juicio y castigo por un periodo de tiempo. La paciencia de Dios entonces es que Dios está tardando su ira. Significa, como vamos a ver, que Dios no está airado, pero Dios está refrenando su ira por un tiempo. Pasemos a nuestro segundo encabezado, hermanos. Es que vamos a describir la paciencia de Dios y lo haremos bajo unas características de este atributo. Primera característica es que la paciencia de Dios no es lo mismo que su misericordia, sin embargo se complementan. La paciencia de Dios no es lo mismo que su misericordia y sin embargo se complementan. Estos dos atributos ven al hombre de manera diferente. Mientras la misericordia lo ve y lo trata como a un miserable, la paciencia lo ve y trata como un reo, como un criminal. La paciencia es el silencio temporal del juez frente a las injusticias y crímenes del malvado. La paciencia es la decisión divina y soberana de retardar el justo juicio hacia los hombres impíos, con el propósito de que ocurran dos cosas. La primera, que el criminal injusto se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos, o que se obstine más en pecar, negándose al arrepentimiento, y así acarree sobre él mismo una condenación más severa. La paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia, en que aunque el Señor favorezca a la criatura, la paciencia de Dios corresponde principalmente a Él. Es la limitación que se ha impuesto a sí mismo y a sus actos por su propia voluntad, mientras que su misericordia acaba enteramente a la criatura. Dios es paciente y muestra misericordia para con los hombres. Cuando hablamos de misericordia, nos referimos a la mano extendida de Dios hacia el infeliz. Quiero que me ponga mucha atención en esto, para poder entender la diferencia que hay. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de la mano extendida de Dios hacia el miserable, hacia aquel hombre que está en sus delitos y pecados, en su condición
deplorable y que hace, le brinda, le extiende su mano y le brinda salvación, los salva. En la misericordia, Dios es el buen samaritano que extiende su mano hacia el hombre moribundo y desdichado, lo mira con benevolencia, hace a ese hombre lo que nadie más hizo, lo ayuda, le extiende su mano, le sana, le venda sus heridas y paga sus deudas. El apóstol Pablo lo expresa lo que es la misericordia de esta manera en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, que hizo, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia es esa mano extendida de Dios hacia el pecador, hacia el miserable. ¿Cuál era su condición? Muerto en sus delitos y pecados, y el Señor extiende su mano y lo ayuda. Pero por otro lado, la paciencia es la mano flexionada de Dios atrasando el castigo. La mano refrenada de Dios. Misericordia le extiende su mano para ayudarlo, para salvarlo. La paciencia de Dios es su mano refrenada para no castigarlo por un tiempo. En la idea de Isaías capítulo 26, versículo 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Hermanos, entonces, aunque estos dos atributos difieren, decimos que se complementan, porque la misericordia da como resultado la paciencia de Dios. Gracias a que Dios es misericordioso, es paciente con los pecadores. Gracias a esa misericordia que tiene por el miserable, está refrenando su mano y dando tiempo para que se arrepienta, para que se vuelva de sus malos caminos. Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Estas dos perfecciones, estos dos atributos están unidos. Porque Él es misericordioso, porque Él es grande en misericordia, es lento para la ira. Es diferente, mis hermanos. Misericordia extiende su mano. Paciencia la refrena para no castigar al malvado. Pero hay un complemento. Porque Dios es misericordioso, es paciente con el pecador. Concluyamos este punto diciendo que Dios es misericordioso y por ello muestra paciencia. Su mano y esa extendida y flexionada, extendida para ofrecer misericordia y flexionada para contener por un tiempo el castigo. Pasemos entonces a una segunda característica. La paciencia de Dios no es una debilidad ni impotencia, sino muestra de su gran poder. La paciencia de Dios no es una debilidad ni impotencia, sino muestra de su gran poder. Muchas veces en el hombre la paciencia es vista como un defecto y como una virtud, cuando es una excusa para tratar con asuntos necesarios. Por ejemplo, el padre que no desea tratar con el pecado de sus hijos por temor o negligencia dice lo siguiente: es que yo para eso no sirvo, yo no soy paciente para eso. Pero no podemos pensar de Dios así. No podemos pensar
que porque Dios es paciente, entonces Él es un Padre que permite el pecado permisivo. ¿Ha escuchado decir a algunos diciendo, ¿cuántos años yo llevo escuchando? El Señor va a venir. Eso no pasa. ¿Para qué abstenerme de pecar? ¿Para qué vivir una vida en santidad si igual no pasa absolutamente nada? Cuando la Biblia nos dice que Él es lento para la ira, no está diciendo que no se aira o que es complaciente con el pecado, porque la misma Biblia nos dice que Él no dejará sin castigo al culpable. Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Y qué pasa? Y no tendrá por inocente al culpable. Él es lento, sí, para la ira, pero no significa que esté complaciente o se complazca con el pecado y que no mire el pecado. Lo que quiere decir entonces las Escrituras con la lentitud de Dios para derramar su justo juicio sobre el pecador es que Dios, considerando que el hombre lo ofende constantemente, Él mismo no se apresura a castigar y condenar al culpable, sino que lo soporta por un tiempo. Entonces la paciencia en Dios no es como el padre alcahuete, permisivo o débil, que pasa por alto las ofensas de sus hijos, porque teme afrentarlos. La paciencia de Dios es el atributo de un juez justo, que se complace en tener misericordia y ser compasivo, dando tiempo para que el culpable se arrepienta. En los hombres, en ocasiones, la paciencia no es otra cosa que falta de poder, de dominio propio, de voluntad o de valentía. Cuando el hombre natural dice frente a la enfermedad, hay que tener paciencia, lo que quiere decir en realidad es que nada puedo hacer, no tengo poder alguno para revertir esta situación. Paciencia es la única alternativa para el hombre frente a la impotencia, la cobardía y el miedo. Ahora, cuando los hombres somos impacientes, cuando estamos intranquilos, ansiosos e inquietos, damos muestra de nuestra falta de poder. No somos capaces de tener control ni siquiera de nosotros mismos. No podemos controlar las circunstancias que nos rodean. La paciencia entonces es muestra de impotencia. Con razón el proverbista dijo en Proverbios 16:32 lo siguiente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Preguntémonos entonces en esta tarde, ¿para qué se requiere más poder? ¿Para soportar la ofensa o para castigarla de inmediato? ¿Para qué se necesita ser más poderoso? ¿Para refrenar la ira o para inmediatamente caer encima? Si notamos en el texto de Números 14, 17 y 18, nos dice: ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. En esta oración Moisés le pide a Dios que engrandezca su poder. ¿Y cómo iba a mostrar el Señor su poder? Él lo dice siendo tardo para irarse.
Esto es impresionante, hermanos. Dios tiene el poder que no se exaspera o pierde la paciencia como nosotros. Cuando somos ofendidos, de inmediato buscamos quien nos pague la ofensa. Reaccionamos a las pequeñas ofensas buscando venganza. Nos hacen sentir mal y queremos que se sientan peor. Pero no así en Dios. Dios es tan poderoso que gobierna sus propios afectos de acuerdo a su naturaleza santa y a su voluntad perfecta. Dios no solo muestra su poder al crear, mantener y sustentar su creación, sino que lo hace soportando al pecador. ¿Cuánto poder se necesita para soportar cada día las afrentas de los hombres y no destruirlos inmediatamente? Dios tiene el poder de ajusticiar, pero tiene el poder de refrenar su ira, su propia ira. El apóstol Pablo lo expresa así en Romanos capítulo 9, versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Según este texto, ¿cómo hizo notorio o hace notorio Dios su poder? La respuesta es soportando con paciencia los vasos de ira. Lo que Pablo dice, en otras palabras, es que Dios es tan poderoso que controla, maneja y gobierna su propia ira, de tal manera que se abstiene por un tiempo de castigar con justicia al pecador. Hermanos, cuánta oración debemos hoy al Señor, que es paciente y que experimentamos cada mañana en lugar de su poder castigador, su paciencia en nosotros. Pasemos a una tercera característica. Y es que la paciencia de Dios tiene como objetivo el arrepentimiento del hombre. La paciencia de Dios tiene como objetivo el arrepentimiento del hombre. Las razones de la paciencia de Dios son ser grande en misericordia e en justicia a través de la persona de Cristo. El profeta Isaías dijo en su capítulo 30, versículo 18, Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. El profeta anuncia que el Señor espera, es paciente con ellos, para mostrar compasión, misericordia y piedad. El profeta anuncia que vendrá el juicio algún día, pero los que confían en Jehová para refugiarse en Él, para arrepentirse, esos son verdaderamente felices, pues no serán destruidos, sino que aprovecharán los días de paciencia para acercarse al Señor. Por supuesto, la Biblia está llena de ejemplos que nos muestran la paciencia de Dios para que el hombre se arrepienta. Veamos algunos de ellos, hermanos. El primer ejemplo es Adán y Eva. Ellos fueron objeto de gran paciencia de parte del Señor, ya que el Señor no los exterminó de inmediato cuando ellos pecaron. Hubiera podido hacerlo, pero no lo hizo. La sentencia era so pena de muerte. El día que de él comieras, ciertamente morirás. Por supuesto, el hombre murió espiritualmente,
Pero Dios muestra su paciencia dando a Adán 930 años de vida. Dios le dio muchos años de paciencia y aunque murió espiritualmente, su muerte física tardó mucho tiempo para que los propósitos de Dios se cumplieran en él. Otro ejemplo de esto, hermanos, es el pueblo de Israel. Todos sabemos que fue un pueblo recurrente en el pecado y en las afrentas ante Dios, y sin embargo pasaron 2500 años aproximadamente para que dejaran de ser una nación. Y durante todos estos años el Señor envió profetas con un mensaje de arrepentimiento, diciéndoles: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. El mensaje era el mismo: si se vuelven a mí, no los destruiré, sino que les responderé: seré su Dios y ustedes mi pueblo. Otro ejemplo, hermanos, es el diluvio. Dios advirtió que el juicio vendría sobre la tierra, y su siervo Noé pregonaba advirtiendo la destrucción. ¿Cuántos años de paciencia fueron? Fueron 120 años de paciencia. Este hombre construyendo el arca, pero pregonando día tras día, diciendo: arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por supuesto, en el Nuevo Testamento también es anunciada esa paciencia de Dios, y el apóstol Pedro claramente nos dice cuál es el propósito. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha prolongado su misericordia durante muchos años para que todos aquellos que Él ha decidido salvar se arrepientan y sean salvos. Esto lo entendió ampliamente el apóstol Pedro en el versículo 15 del mismo texto que estamos leyendo, segunda de Pedro 3:15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. La paciencia del Señor, ¿para qué es? Para que los hombres se arrepientan de sus malos caminos. Su mano refrenada está allí, dando oportunidad al hombre para que se arrepienta. Entonces es obvio concluir que la paciencia de Dios es para arrepentimiento, para salvación del hombre. Veamos una última característica de la paciencia de Dios. Es que la paciencia de Dios no es olvido del pecado, sino por el contrario, da lugar a un castigo más duro. La paciencia de Dios no es olvido del pecado, sino por el contrario, da lugar a un castigo más duro. Vaya conmigo a Romanos capítulo 24, Romanos 2, 4 y 5. Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Sigue diciendo: pero por tu dureza y por tu corazón que no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que Dios no castigue de inmediato el pecado no significa que Él lo echa al olvido, que se le pasan las faltas de los hombres. Lo que nos dice el texto es que aquellos que desprecian la paciencia de Dios están acumulando, están llenando un cofre que no tiene riquezas, sino ira. El que desprecia el tiempo de paciencia de Dios está acumulando más castigo que el que ya merece sus pecados. Es decir,
que cada hombre que se obstina en su maldad, que a pesar de ser advertido sigue en su mal camino, recibirá un castigo más severo por rechazar la paciencia de Dios. Y debemos preguntar por qué razón recibirá un castigo más tremendo. La respuesta es porque el hombre rechaza la única oportunidad de ser salvo. Rechaza al Hijo de Dios, rechaza a Cristo. Como lo dice el texto de Romanos, por la dureza y por el corazón no arrepentido, y por esas razones el injusto atesora ira para el día de la ira. El hombre ha confundido la paciencia de Dios con impunidad. Como Dios no le castiga inmediatamente, él sigue pecando. Él piensa y medita, Dios no existe. Y si existe, no está tan preocupado de mis obras. Y esto le ha llevado a pecar más, únicamente, más profundamente. No importa cuántos pecados y cuánto se demore la justicia, es seguro que habrá un día en el que se rendirá cuentas. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 nos dice, Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 nos dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como no se ejecuta la sentencia inmediatamente, ¿qué piensa el hombre? Eso no pasa nada. Esos cristianos allá en la iglesia, desperdiciando la vida es una sola y hay que vivirla. Eso no pasa nada. El Salmo 10, 4 y 6 nos dice, Salmo capítulo 10, versículo 4, el 6 nos dice, malo, por la altivez de su rostro, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Él dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio, nunca me va a pasar nada, absolutamente nada. El corazón soberbio que peca con liberalidad, argumentando que el juicio nunca vendrá, recibirá mayor condenación porque ha agravado su situación. Cuando una persona la condenan, hay agravantes o puede haber agravantes en su juicio. Entonces, si una persona atropelló a alguien, pero cuando la atropelló salió corriendo y huyó, dejó todo ahí en vez de ayudar, salió. Cuando hay un juicio, esos son agravantes para esa persona. Déjenme explicárselo de esta manera. Hemos aprendido que el hombre, o que todo hombre, cuando nace tiene dos problemas. Y es una sentencia ya dada hacia él, y el hombre es culpable. Tiene una sentencia sobre él, culpable. Pero además de eso, tiene allí que un archivo malo. Tiene un documento donde está escrito todo lo que ha hecho. El hombre natural tiene esos dos asuntos. Su problema judicial y un problema del corazón. Pero aquel que desprecia ese tiempo de paciencia del Señor agrava su situación, porque le añade a esos dos problemas el rechazar la única oportunidad que tiene de ser salvo. Rechaza al Hijo de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29 nos dice,
Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquel que rechaza a Cristo está rechazando la única oportunidad que tiene de ser salvo. Está añadiendo a ese historial y a esa sentencia un pecado terrible, que es rechazar al Hijo de Dios. Podemos entonces concluir de estas características de la paciencia de Dios afirmando que Dios, por su omnipotencia, por su gran poder, modera su ira y por su gran misericordia es paciente para con los pecadores. Y aunque les ha dado pequeños sorbos de su ira en el pasado, y aún en el presente le sigue prolongando su paciencia, lo hace esperando en ellos que se arrepientan. El Salmo 78, 38 nos dice: pero Él, misericordioso, el Señor, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. La paciencia de Dios, hermanos, es gracia en el tiempo de hoy. Ha sido gracia en tiempos antiguos, pero hoy igualmente. Permítame concluir mi tema con un fragmento del libro de los atributos de Dios de Arthur Pink, que dice: qué maravillosa es la paciencia de Dios para con el mundo de hoy. Por todos lados las gentes pecan audazmente, la ley divina es pisoteada y Dios mismo es despreciado. Es verdaderamente asombroso que no fulmine al instante a quienes le retan tan descaradamente. ¿Por qué no extermina de golpe al arrogante, infiel y al blasfemo vociferante como hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no hace que la tierra se abra y devore a los perseguidores de su pueblo, de modo que como Datán y Abirán desciendan vivos al abismo? Y qué de la cristiandad apóstata, donde toda forma posible de pecado se tolera y practica al abrigo del nombre santo de Dios. Solo es posible una explicación, porque Dios soporta con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Fin de la cita. Porque es posible que Dios no destruya inmediatamente a aquellos que hoy pisotean al Hijo de Dios por su paciencia, hermanos. Permítame aplicar esto rápidamente. En primera medida, quiero hablar a mis hermanos creyentes, a los santos, a los justificados. Examinemos hoy nuestra vida. No hace mucho que seguíamos a la multitud, haciendo lo malo, y no teníamos interés alguno en Dios ni en su gloria, extendiendo solo o existiendo solo para agradarnos a nosotros mismos. Cuán paciente y compasivo fue para con nuestra conducta impía el Señor. Y ahora que la gracia nos ha arrebatado como tizones de fuego, nos ha dado un lugar en la familia de Dios y nos ha hecho nacer para una herencia eterna en gloria. Qué miserable le correspondemos a esa paciencia del Señor. Qué superficial es nuestra gratitud.
nuestras oraciones tan débiles y frías ante un Dios paciente. Mi hermano, comprenda que gracias a la paciencia del Señor, al que no destruyó por completo a ese pueblo rebelde, sino que siempre preservó una simiente, hizo posible que Cristo naciera, se humillara y muriera por nosotros. Si el Señor no hubiese sido largo de espíritu, tardo para airarse, si no tuviese todo el poder para retener su enojo, entonces nuestra esperanza de salvación hubiese perecido en el desierto, en el diluvio o en el exilio. Así que la gratitud será nuestra respuesta eterna a la paciencia de Dios. Pero no es decirle, Señor, gracias solamente. Es servirle con todo nuestro corazón. Pero qué lenta es nuestra obediencia. Qué tardos somos para obedecer. Es decir, para someternos a su voluntad y a la perseverancia. Y a hacer o a preservar las buenas obras en nosotros. Nos cuesta tanto, nos pesa el yugo del Señor, su carga nos es muy pesada. ¿Por qué tanta desidia? ¿Por qué tanta falta de ganas? ¿Por qué falta de interés en obedecer al Señor? Te pregunto hoy, hermano miembro, ¿por qué sirves con tanta tibieza al Señor? ¿Cuánta paciencia nos ha tenido el Señor? Qué frecuentes son nuestras reincidencias. La paciencia de Dios no debería invitarnos a pecar, más bien debería llevarnos a evitar el pecado a toda costa. Pensar en que su paciencia no se agota para con los creyentes debería llevarnos a llorar cuando pecamos hacia tan bello atributo. Una de las razones por las que Dios permite al creyente permanecer en la carne, aún después de haberlo regenerado, es para manifestar cuán paciente es para con nosotros. Puesto que ese atributo divino se revela solamente en el presente mundo, Dios lo usa para extenderlo a los suyos. El creyente también debe o bebe de la paciencia constante de Dios. Todos nosotros somos fruto de la paciencia de un Dios que está airado con el pecado. Déjeme hablarle a otros hermanos en esta hora. Y es a aquellos que no están aquí porque han decidido voluntariamente permanecer en iglesias que se han alejado de la verdad, de la iglesia pura, pero han dicho, me tomaré un tiempo más para pensar si es lo correcto salir de este lugar y buscar una iglesia bíblica. ¿Cuánto tiempo más esperarás? Te pregunto. Dios ha sido paciente a la lentitud de tus resoluciones. Pero tú, conforme con migajas y alcahueteando a hombres infieles, injustos e inmorales, permaneces allí. ¿Cuánta paciencia tienes más del Señor? ¿Cuánta? En segundo lugar, me dirijo al amigo que no ha creído, al que está lejos de esta sala escuchando un audio que tal vez alguien muy preocupado por su salvación le ha enviado. Pues hay muchos cristianos afanados por almas superficiales e indiferentes. Pero también me dirijo a quien no ha creído, pero nos acompaña con fidelidad cada domingo. Amigo asistente, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para asumir un compromiso con el Señor? ¿Cuántas predicaciones más necesitas? ¿Cuántos días más del Señor acompañándonos como un simple espectador y no como un participante activo de toda la adoración que se debe al Señor? Recuerda que la sentencia está dictada. Eres culpable. Tienes un expediente malo, una herencia corrupta. Además a esto añades un pecado aún peor. Uno que por sí mismo merece todo el castigo. Y es que desprecias al unigénito Hijo de Dios enviado para redimir y perdonar tus pecados. La paciencia de Dios tiene un límite. Un día su mano flexionada caerá y aplastará a todos
los que no se acogieron a su indulto. Pero hoy es día de salvación. Corre a Cristo y a este crucificado, el único en quien hay salvación. Querido amigo, hoy es día de salvación. Dios tiene su mano extendida, teniendo misericordia de aquel que es pecador. Tiene su mano refrenando toda su ira, pero algún día caerá sobre aquellos que no aprovecharon ese tiempo. El Señor nos ayude, hermanos.